Buenas noches a todos. Es un privilegio estar entre ustedes y ver la gracia del Señor, este clima, cómo Él tiene cuidado y lleva a cabo sus propósitos. Quiero animarle, mi amigo, a pensar en un hombre, el cual dice la Biblia que se llama Zaqueo. Encontramos esta lectura, esta porción, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Dice del verso 1 en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra leída. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Mi amigo, la Escritura siempre nos narra que el Señor Jesucristo estaba viajando. Él vino desde el cielo. Como un misionero vino a esta tierra para hacer una obra. Él tenía una misión, la cual este versículo 10 nos muestra el propósito por el cual él vino a este mundo. Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, este era un lugar no tan grande. Jericó era una ciudad, una comunidad no tan grande. Quizá Medina puede ser más grande que ese lugar de Jericó o Cortés. Pero mi amigo, lo interesante es que el Señor siempre iba a los lugares donde Él sabía que ahí había una necesidad. Antes de este pasaje que hemos leído, el Señor entró en Jericó y antes de encontrarse con este hombre Zaqueo, se había encontrado con unos ciegos. Y este clamaba diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo llamó y fue a él y le sanó la vista. Siempre el Señor pasaba por lugares y habían personas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17 nos muestra unos leprosos. Habían 10 leprosos, estaban ahí, abandonados, pero el Señor pasó y dice: y vinieron los 10 leprosos, y Él les sanó de su lepra, y luego se fueron, y uno volvió agradecido, dando gracias al Señor. Esto fue entre Galilea y Samaria. Mi amigo, el Señor siempre pasa por los lugares, y siempre sana, siempre obra. Hoy tenemos esta oportunidad, este evento. Pero tú dirás: ¿y qué pasó con estas campañas y estos cultos? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido eso? Mi amigo, el Señor lo ha permitido. Él es el que promueve, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él en sus propósitos eternos
va pasando por Medina. Él está buscando a ciegos y a hombres como este personaje Zaqueo. Hombres y mujeres que están ahí ocultos entre la comunidad, ahí en las aldeas. Quizás no son personas tan importantes ante la sociedad, pero el Señor va buscándoles hasta que les encuentra. Ahí estaba Mateo, estaba ahí cobrando los impuestos, y el Señor le dijo: sigue. Y Mateo le siguió. Ahí estaban unos pescadores y el Señor les dijo: sigan. Y aquellos pescadores dejaron sus redes y siguieron al Señor. Ahora tenemos aquí a un hombre. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Mi amigo, no siempre tendrás la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Quizá entre músicas y ruidos y problemas de la vida, lo que menos escuchas son las buenas nuevas de salvación. Pero hoy el Señor Jesucristo va pasando por este lugar. No es casualidad, es el plan perfecto de nuestro Dios. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Ahí se nos muestra a un hombre al cual el Señor Jesucristo tenía en la mira. El Señor Jesucristo conocía de este hombre y de su necesidad. Pero antes de ello queremos observar la vida de Zaqueo. Dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Mi amigo, el nombre Zaqueo significa puro, inocente. Eso significa. ¿Sabe? Zaqueo era un hombre quizá con buenas intenciones. Quizá era un hombre hogareño. Era un hombre de trabajo. Dice que era jefe de los publicanos. Era alguien que lideraba un grupo de personas. Era alguien muy importante ahí para estas personas. Era jefe. No sé qué tú eres en este mundo. Puede ser que tú eres maestro, eres doctor, eres ingeniero, eres campesino, eres transportista, ama de casa. No sé a qué te dedicas, pero este hombre estaba ahí dentro de la sociedad ejerciendo labores importantes. Pero dice que era jefe de los publicanos y rico. Aparentemente este hombre vivía bien. Aparentemente es una vida ejemplar. Quizá la vida deseada de cualquier persona. Pero mi amigo, la realidad es que no. Este hombre vivía realmente en una miseria espiritual. Zaqueo, quizá él nació en este mundo y tenía buenas intenciones, pero su corazón empezó a desviarle, porque este hombre dice que estaban muchos ahí y murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo era un hombre conocido en la comunidad, era una persona despreciada en la comunidad. Sí, él trabajaba, pero aparte de su trabajo, él obraba falsamente, quizá cobrando impuestos, poniéndoles un precio más alto. Quizá tú eres un prestamista, pero dicen en la comunidad, ese prestamista es el más carero. Ese me ha quitado la casa, me quitó el carro, ese me quitó la propiedad. Quizá tu labor misma te ha llevado a obrar sin piedad, sin misericordia. Este hombre tomaba lugar de una buena posición, pero su labor le había llevado
a ser un hombre malo, era un hombre pecador, era señalado como un hombre malo. Tú no has nacido haciendo obras malas, pero de acuerdo el hombre vive, se va enredando en la maldad. Nosotros somos pecadores por herencia. La Biblia dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. O sea que por un hombre entró el pecado, y ese pecado ha pasado a todos nosotros. Somos pecadores por herencia, pero también somos pecadores por elección. Llega un momento cuando los hombres sabemos elegir entre nuestra mano izquierda y la mano derecha. El Señor, cuando envió a Jonás a Nínive a predicar, dijo que habían como 120,000 personas que no podían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Si tú ya sabes discernir cuál es tu izquierda y cuál es tu derecha, tú ya eres responsable. Tú ya sabes elegir. Tú eliges entre lo bueno y lo malo. Y el hombre decide pecar. El hombre toma una decisión. Por ejemplo, había una mujer en la Escritura que se le dijo que era adúltera. Fue acusada ante el Señor por adúltera. ¿Qué es adúltera? Es una mujer casada que se une a una tercera persona. Una relación sexual fuera del matrimonio. ¿Quién te enseñó? ¿Quién le llevó a cometer ese pecado? Ella tuvo que elegir. Ella eligió ser adúltera, ser fornicario. Sabemos lo que es fornicario, la relación sexual fuera del matrimonio. Y el hombre decide, ¿me caso o me la robo? ¿Me caso o nos unimos? ¿Verdad? Y el hombre dice, la unión libre. Sí, unión libre. Pero la Biblia a esa unión libre le llama fornicación. Y la persona que está unida y no está casado, entonces está en fornicación, y la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y entonces, fornicario. ¿Cómo se ganó ese título? Es fornicaria, es fornicario, porque él eligió, decidió hacerlo. Zaqueo está aquí viviendo. Zaqueo era el más odiado de la ciudad. No era un hombre que daba contentamiento verle. No, es que relacionarse con Zaqueo era relacionado a cobros. No sé si hay entre nosotros algún cobrador. Y cuando llega ahí a casa a cobrar, ¿verdad? Dígale que no estoy. Y es una persona rechazada. Hoy en la moto o el carro, y ahí viene y no lo quieren ver. Es el más odiado, el más despreciado ahí en ese lugar. Zaqueo era el más marginado social. Él no podía reunirse con los demás. Él vivía apartado porque era señalado. Ahí viene ese señor, ahí viene ese hombre. Y el Señor le fue a buscar a ese hombre. Mi amigo, si a ti nadie te busca, tú dices, a mí no me quiere mi mamá, no me quiere mi papá, no me quieren mis amigos. Jesús te busca. El Señor te ama y Él ha venido a buscarte. Ahí estaba este hombre. Zaqueo era ese tipo de persona que vivía solo, sin amigos, encerrado ahí en su oficina. No podía salir, no tenía esa libertad.
de salir a la comunidad, al campo, de salir ahí a los suyos, a los vecinos. No, fue ese hombre que se apartaba de los demás y no se quería juntar por temor, por miedo. Ahí está Zaqueo, viviendo esa vida miserable, con todo un mundo por delante, pero él en sí mismo está sumergido. Él se ha enriquecido, él se ha llenado de gloria, se ha llenado de riqueza, pero su vida estaba lejos del Señor Jesucristo. Mi amigo, tú no tienes intenciones nunca de buscar a Dios, no. Es Dios el que busca al hombre. Aquí se nos muestra. Fue el Señor Jesucristo que fue a Jericó. Los hombres viajan a Estados Unidos, a Europa y a todo lugar, pero no va al culto. No va a una iglesia. No se hinca a orar. No dice, Señor, bendíceme. No, viaja por todos lados, pero a Dios lo tiene lejos de su corazón. Zaqueo era un traidor. Si él cobraba a los familiares, a los conocidos, y estaba él con la mira no puesta en las cosas celestiales, sino en las cosas terrenales. Eclesiastés 7:29 dice: aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Mi amigo, Dios no te ha hecho a ti malo. Dios no ha obrado en ti para que seas un hombre impío, para que seas un hombre malvado, para que te deleites en el pecado. No, Dios no ha hecho eso en ti. Él creó al hombre recto, pero dice, ellos buscaron muchas perversiones. Zaqueo fue un hombre que conoció de Dios, pero que se alejó de Dios. Romanos capítulo 1, texto 22 y el texto 23 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y dejaron a Jehová. El hombre en su inteligencia, en su capacidad de razonar, deja a Dios, se hace sabio a sí mismo y se hace su propio Dios. Y el propio Dios es la propia persona. Todo es para mí y yo vivo como yo quiero. ¿Eres tú uno de ellos? Zaqueo buscaba su gloria, buscaba su vida, buscaba su bienestar. No buscaba el del prójimo, no buscaba el de Dios. Él no buscaba primeramente el reino de Dios, no. Él buscaba todas las cosas de este mundo. Vanidad de vanidades, dice Salomón. Todas las cosas de este mundo son vanas. Quizá tú has invertido tu vida queriendo hacer, queriendo obtener. Este hombre vivió muchos años de su vida queriendo obtener posesiones, queriendo ser un hombre rico, y lo llegó a ser. Fue rico, era jefe, pero vivía en miseria, porque al morir ese hombre aquí en este mundo no iba a llevar nada de aquello por lo cual había trabajado. Nada. Job dice que desnudos venimos a este mundo y sin duda dice, nada llevaremos. Hasta el día de hoy he estado en muchos entierros. Personas ricas, personas pobres, pero nadie lleva ni un bien. Nada. Mi amigo, este hombre vivía de forma miserable, pero además de ello, habían obstáculos en la vida de Zaqueo. Había un despertar cuando el Señor llegó ahí. Quizá tú has venido a esta campaña, o quizá estás por ahí
escondido entre los árboles, quizá escondido ahí en un rinconcito donde nadie te mira y dice, aquí estoy, voy a oír. Procuraba ver quién era Jesús. El Señor despertó en Zaqueo. Por eso es cuando el Señor obra grandemente. Quizá aquí entre nosotros hay personas que han creído en el Señor en la clase bíblica. Han creído en el Señor en predicaciones en el bus, predicaciones en los hogares, predicaciones en las iglesias, predicaciones a campo libre, en campañas, en conferencias. Uno escucha el testimonio. Todo evento que Dios permite obra para bien. Zaqueo tenía curiosidad, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Habían impedimentos, no solo fuera de la vida de Zaqueo, sino dentro de la vida de Zaqueo. Hay temores internos. Sí, hay temores internos. Zaqueo tenía problemas personales. Era pequeño, era chaparrito. Él no podía ver. Habían impedimentos. Mi amigo, en ti hay impedimentos. Tú no eres justo como tú dices. No, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Tú no eres perfecto, no te cargues. Si tú eres pecador, yo también soy pecador. Y todos los que habitan en este lugar también son pecadores. No solo tú eres pecador. No te agobies diciendo que solo tú eres malo. No, la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tienes temores internos. Dice, ¿qué irá a decir mi familia? ¿Qué irá a decir mi esposa? ¿Qué irá a decir mis hijos? ¿Qué irán a decir en mi trabajo? Esos temores están dentro de ti. Zaqueo tenía esos temores, pero él tenía curiosidad de ver quién era Jesús. Y eso le llevó más allá de sus propios temores. Venciendo esos temores, esos obstáculos. Mira a Zaqueo, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. En el verso 4 dice, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo rompió esos temores internos, esas cadenas satánicas, diabólicas, de terror y de humillación, y salió victorioso y se subió a un árbol sicómoro. Sí, ¿quién es el que está ahí? Zaqueo está ahí. Sí, él se humilló, él se exaltó ahí. Mire, Zaqueo está ahí. No puedo creerlo. Él quería ver quién era Jesús. Él está rompiendo internamente ese temor, ese miedo, esas barreras que le alejaban del Señor Jesucristo. Ahora él está ahí, subido a un árbol sicómoro, está exhibido delante de los demás y está preparando su corazón para ver al Señor Jesucristo. Mi amigo, esta campaña puede ser ese árbol sicómoro. Esta plataforma es el lugar donde tú te expongas para ver quién es Jesús. Si has venido para ver quién es Jesús, escucha lo que el Señor le dijo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mi amigo, oye la voz del Señor. Él te mira. Dice que él le miró. Mi amigo, no importa que aquí te observen los demás, pero ninguna mirada es como la mirada amorosa, como la del Señor Jesucristo. Dice, mirando hacia arriba, Zaqueo fue observado por el Señor. La Biblia dice que él conoce
nuestro corazón. Él conoce lo interno nuestro. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestras palabras, aunque no las hayamos pronunciado. Mi amigo, el Señor Jesucristo te conoce, como le dijo a aquel hombre: desde que te vi en la higuera, te conozco. Ah, mi amigo, Él sabe sus temores, pero ahora tú puedes venir a Cristo. Él te mira, y no solo te mira, sino que te habla y dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oye la buena nueva: Cristo Jesús llama al pecador. Date prisa, no esperes mañana, no esperes más tarde, no esperes terminar los estudios, no esperes graduarte, no esperes curarte, no esperes cambiar. Ven así como estás y Él te salvará. Mi amigo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Desea aceptar a Cristo como su Salvador. Amén. Gloria a Dios. Una persona ha aceptado a Cristo. ¿Alguien más en este lugar? Zaqueo, date prisa, desciende. Mire, Pablo iba rumbo a Damasco para traer presos a los discípulos, pero de repente dice que se le apareció una luz del cielo que le dijo: Zaqueo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que aquel hombre cayó de su caballo y cayó a tierra. Y dijo él: ¿quién eres? Yo soy Jesús. Ahí se encontró él con el Señor Jesucristo. Desciende. Zaqueo tuvo que bajar del árbol sicómoro. Saulo tuvo que bajar también de aquel caballo y rendido ahí decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Los obstáculos fueron vencidos. Bendito al Señor. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora a Zaqueo no le importaban las cosas de este mundo. Ahora él dice: Señor, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mi amigo, tú puedes ser enemigo de todos en la tierra, pero amigo de Dios. Ponte a cuentas con Dios, y después, si hay lugar, te pones a cuenta con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar. Este hombre está aquí dando testimonio de que ahora Cristo vive en él, y dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La verdadera vida de Zaqueo, el gozo, el disfrute ahora era Cristo. Ya no eran las riquezas, ya no eran las posesiones, no, sino ahora es Cristo. Y el Señor le dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi amigo, Zaqueo no siguió viviendo la misma vida, no. Ese hombre fue perdonado, fue justificado, y ese hombre fue bienaventurado. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 7 y verso 8: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mi amigo, la verdadera felicidad es recibir a Cristo, recibir el perdón de los pecados y vivir eternamente justificado. Si hay una persona más en este lugar que se identifica
con Cristo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote ponía la mano sobre el cordero y luego este cordero era sacrificado. El sacerdote traspasaba los pecados al cordero y este era sacrificado por sus pecados. Ahora, en la dispensación de la gracia, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Identifícate con Cristo. Confiesa al Señor Jesucristo como tu Salvador y serás salvo según su promesa. ¿Hay alguien más en este lugar que quiere identificarse como aquella mujer que decía, si tan siquiera tocase el bordo de su manto, seré salva? ¿Hay alguien que se identifica con esa mujer? Confiese a Cristo. Ella le tocó y dijo el Señor, poder ha salido de mí. Poder hay en Cristo de perdonarte y salvarte. En su muerte en cruz, su resurrección de entre los muertos es la garantía por lo cual nos da vida eterna. Él dijo que a él nadie le quitaba la vida, sino que él tenía poder de sí mismo, de poner su vida y de volverla a tomar. Y él el tercer día, un primer día de la semana, un día como hoy, resucitó victorioso de entre los muertos. Y después de 40 días presentando pruebas indubitables a los suyos, ascendió al cielo, donde aquellos ángeles decían, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha ido al cielo vendrá otra vez. Y el Señor dijo que íbamos a estar donde Él estuviera. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi amigo, recibe a Cristo como tu único Salvador. La campaña se termina. ¿Cuándo irá a haber otra? Aprovecha, mi amigo. Este es el movimiento del agua. Aquel hombre estaba ahí y nadie le podía meter a las aguas. Pero el Señor llegó y le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Esta es tu oportunidad, mi amigo. No esperes más oportunidades. Esta puede ser la última oportunidad de este día o de toda tu vida. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador? Hágalo por la fe, convencido de que es un pecador y convencido que Cristo murió por sus pecados y que resucitó para su justificación. Recíbale por la fe, no obligado, no amenazado, sino voluntariamente recíbele como tu Salvador. Dejamos la invitación. Que el Señor nos bendiga con su palabra.